Bienvenidos a Genux TV. Hoy volvemos con un video muy especial después de mucho tiempo, porque tenemos a Leandro Oberto, presidente, director y líder supremo de Editorial Ivrea. ¿Cómo estás, Leandro? Acá andamos disfrutando de Sitges en versión Silent Hill, una bruma que creo que nos va a tapar antes que terminemos la entrevista, y ventosa, así que ventosa noche, Celi, ¿cómo va? Bien, todo bien. Al fin nos pudimos conocer en persona, así que bueno, no iba a dejar pasar la oportunidad de entrevistarte, sumado a que hace rato que no hacía entrevistas y bueno, qué mejor que renovar el ciclo con vos, acá en Sitges. Seguramente habrá 4 o 5 mil personas que sería mejor, pero bueno, intentaré no perder las expectativas que tenía. A ver. Bueno, arranquemos por el principio. Quiero saber cómo se encuentra Leandro Oberto con el manga, con el anime. Ahora, el manga y anime, en realidad, yo nunca fui un fanático de manga, como quizás le pasa a algunos otakus. Siempre me interesó todo lo que es narrativa en versión dibujo más historia. O sea, cualquier cómic me ha gustado a lo largo de mi vida. Desde que era chico, o sea, conozco mucho de cómic americano, cómic europeo, de manga, etcétera. Y eso creo que desde chico me pasó. Nunca había una diferenciación así entre una cosa u otra. Sí que me empezó a pasar a lo largo del tiempo que notaba que a mí que me gusta mucho la ciencia ficción, había mejores cosas que venían de Japón de ciencia ficción que en otros países donde te puedes encontrar otro tipo de historias. De chico, nada, yo crecí en los 80s, así que vi todas las cosas que eran populares en esa época. Como, bueno, en Argentina llegaban las cosas con mucha diferencia, ahora el mundo globalizado de hoy en día. Entonces, no sé, vi Heidi y The Messenger, que son cosas de los 70 en realidad. Y después, bueno, infinitas otras series de robots gigantes. Por ejemplo, bueno, obviamente Robotech en su día fue una influencia muy grande. Y nada, y fui. A ver, el primer manga que recuerdo haber comprado, creo que habrá sido alguna edición italiana de algo en los a finales de los 80, principios de los 90 más o menos. ¿Y Genux? Contame un poco de eso. Genux, la comiquería, Sí. em, bueno, esa es una de esas cosas que yo siempre tengo los delirios de que quiero convertir a... Veo algo y digo, no puede ser que en Argentina no se pueda hacer esto mismo. Me había pasado que yo en esa época estaba, a principios de los 90, estaba comprando muchos cómics americanos. Y una vez pasé por París, me encontré con una que me quería vender todo en inglés. Y dije, pero si en París hay una cosa así, ¿por qué no puede haber en Buenos Aires algo así? Y bueno, ahí yo era muy pendejo, tenía 18 años, le insistí mucho a mis viejos para poner eso, que en realidad eran los dueños de esa comiquería. Yo como que ponía la cara y el Mm, know-how a un punto, pero no podía tomar las decisiones de las cosas. Y claro. el nombre ese de Genox era de un boliche que había en Bariloche, que siempre me gustó el nombre, Sí. el diseño y demás, pero que en absolutamente no había ido nunca. Y fui mucho después de tener la comiquería, recién por primera vez a ese lugar. Y, y nada, me gustaba cómo sonaba el nombre y le pusimos ese nombre a la comiquería, pero no tenía como te digo, no había ido nunca hasta ahora ese, pues yo crecí en Bariloche, ese era un boliche más apuntado así en los plan, o sea, la adolescencia lo Sí. hice en Bariloche, y ese era más apuntado a los estudiantes que terminaban y se iban de viaje egresado a Bariloche. Y bueno, como uno no tiende a ir a esos lugares cuando está viviendo ahí. Bueno, y de ahí el nombre de este canal también. Sí, qué cosas raras y que terminaran eligiendo entre tantas palabras justo esa. Y un poco es el germen de todo lo que vino después, el germen del manga, el anime en la Argentina. Después vino la láser, vino la editorial. A partir de ahí surgieron un montón de cosas, pero antes de ir para ahí, quiero hablar sobre el Club del Anime. Ujú. Esa faceta de conductor, ¿cómo recordás esa época? Y es una época que recuerdo como muy caótica, pues estamos recién comenzando con Ibrea. Ibrea nace, bueno, siguiendo con esto de Genux, creo que fue en el año 97. Mis viejos se fueron a vivir a Italia
vendieron la comiquería a ese Genux y me dijeron, bueno, toma unos dólares acá de lo que vendimos, bueno, arreglatelas, no te mantenemos nunca más. Yo tenía 21 años y entonces fue, "Oh, sí, voy a hacer mi sueño, voy a armar una editorial y conquistar el mundo". Y así es como empecé con Ibrea. Eso fue en el 97. En un momento, cuando estábamos sacando Láser, que fue una de las primeras cosas, le hizo una entrevista al que era el director de programación de Magic Kids. Quedamos en buena relación después de eso y un momento a él se le ocurrió que quería hacer una maratón de Dragon Ball, eh, pasarlo a 4 capítulos todos los días y quería tener alguna especie de conductor, ir ganando entre un capítulo y otro. Y nada, me llamó como alternativa, no es que me contrató de una, sino que hubo un casting pequeño, pero habrá habido 4 o 5 personas que compitieron también por eso. Y al final se terminó decantando por mí, porque le gustó que mostrara un show en Jump donde se serializaba Dragon Ball. Y eso era como, bueno, el contacto de algo diferente con el público y demás. Yo quise aprovechar eso para, nada, difundir un poco de lo que era, no sé, llevar al mainstream los conceptos estos de la gente que compra en comiquerías y demás. Pero que en esa época, ahora se volvió todo, estamos en otro mundo, donde todo lo que antes parecía súper especializado y demás, ahora es completamente mainstream. Sí, sí. Pero en esa época no lo era. Pero lo sentí como oportunidad interesante de conseguir eso. Bien, ¿y te gustaba estar frente a cámara? ¿Lo disfrutaste o más o menos? Me pasaba exactamente lo que me sigue pasando ahora en los streams, como el de reality y demás. Eh, Disfruto los momentos en que está todo ya rodando, andando y demás, y uno puede improvisarse uno mismo, hacer chistes y demás. Pero cuando no tenés la parte técnica al lado que te apoya un poco y empieza, no sé, me han tocado gente, recuerdo del Club del Anime, tenían 2 cámaras, una que apuntaba a un televisor para que sea la nube que aparecía al costado y otra apuntaba a mí. No se podía cambiar de una encuadre a otra, Mm. más era todo fijo. Y a veces, no sé, te tocaba alguien grabando como director que, no sé, errabas media palabra y no, no, vamos con todo de vuelta. Y otra vez, Ah, no, vamos con todo de vuelta. Y una grabación a lo mejor de nada, algo que iba a durar 5 minutos, te terminabas tirando 40. Y eso, pero en otros momentos que las cosas fluían y demás y salían cosas más interesantes, se disfrutaba. Igual, claro, esto se pierde ya en el tiempo. ¿Cuánto hace eso? Fue en el año, debe ser más de 20 y pico de y años de sí. eso, sí. Leandro, y retomando un poco el tema de los orígenes de Editorial Ibrea, ¿cómo es que se te ocurre fundar una editorial de manga, de cómics, de historieta? Digo, como digo, lo que me motiva siempre, tratar de cambiar las cosas. Yo sentía que en Argentina no había nada mínimamente bien hecho. En esa época las editoriales aparecían y desaparecían. Todos los editores tenían un discurso así muy derrotista de no, esto no se puede hacer en Argentina, es imposible, bla, bla, bla. Y a mí como que me frustraba eso, no sentía que Argentina tuviera menos posibilidades que muchos otros países. De hecho, hoy en día se habla mucho de España, pero de lo que la industria acá, además, siempre se tiene de referencia, pero la realidad es que, fíjense en la industria editorial, no se vas a un shopping en España, no hay librerías. Te cruzas en la mayoría de ciudades medianas, en el centro, caminando por los negocios, no hay Sí. librerías. Argentina tiene una cultura de librerías infinitamente más grande que la que puede tener España de toda la vida. Entonces, somos la misma cantidad de habitantes, tenemos más cultura, a pesar de que quizás la economía, evidentemente, nunca ha sido igual de estable. ¿Y cómo ves hoy, Leandro, la industria del manga en la Argentina? ¿Y qué diferencias notás con respecto a cuando arrancó la editorial? ¿Qué cambió en todos estos 25 años? Más que nada lo que veo es que se volvió todo mucho más estable. En esa época era completamente imposible pensar en publicar 50 números de algo, ahora es como que es algo que nadie se pone en duda cuando anunciamos una serie larga que la vamos a concluir, que se va a poder publicar, y no solo nosotros, sino también cualquier competidor. A veces me resulta en competencia. eh,
que nos dificulta obviamente el trabajo, pero es agradable pensar que hubo gente que le servimos de pioneros y que se inspiraron en nosotros y pudieron, gracias a eso, armar editoriales y demás. Es como que despejamos un poco el camino para que se pudieran hacer cosas que en ese momento eran como muy difíciles de conseguir en Argentina. Y nada, ahora lo veo estable en el mercado. No creo que nadie piense que va a desaparecer mañana. O sea, hay más de 300 comiquerías en Argentina, cosa que parecía muy lejana en su momento. Hay muchas editoriales. Aún si Ibrea desapareciera mañana, el legado quedaría, la rueda seguiría girando. Y eso es, yo lo siento como un éxito muy grande, eso, muy positivo haber dejado eso. Y Leandro, ¿por qué Ibrea? ¿Por qué elegiste ese nombre? Ibrea se inspira en el nombre de un pueblito de Italia, del norte del Piamonte, donde es parte de mi familia, donde me compraron la primera historieta que tuve en mi vida. Pero más que nada me pareció que era como marca sonaba bien, porque tenía pocas letras, estaba la B corta al lado de la R, que es un sonido que no existe en el español, entonces sonaba un poco transgresor en un punto siempre, también lo necesitaba así como algo que me inspirara. Siempre, Ibrea no sé por qué, aunque después viví la mayoría de la vida en Buenos Aires, en Bariloche, como que me quedó esa fantasía de que era el lugar que me protegía y demás. Y hay cosas rarísimas con esa ciudad, como, por ejemplo, Ibrea empezó de casualidad, sin que nos lo propongamos, sin que lo supiéramos, pero la primera cosa que publicamos salió a la venta el mismo día que es el Día de la Ciudad esa, el Día de la Ibrea, Increíble. que se celebra la fiesta local, es exactamente la misma. Y después, con el tiempo y investigando, viéndola, volviendo ahí y demás, por ejemplo, descubrí que hay cosas muy bizarras, como que hay un conde Oberto I, que fue uno de los que se casó con la no sé qué de Ibrea, que fundó el coso y que murió exactamente 1000 años antes de que yo naciera. El conde Tremendo. Huberto I. Está, no sé, búsquelo en internet, el que quiera, ponga conde Huberto I, de la dinastía de los Obertengui, y ahí está. Lo van a encontrar. Por alguna razón, cuando voy a Ibrea siento que nada me puede dañar. Es como que está La ahí, fortaleza, me ¿no? protege un aura de algo cuando estoy en ese lugar. Todavía hoy siento eso, es re bizarro, pero es así. ¿Y la láser cómo nació? Láser. Láser fue como íbamos a publicar una línea de cómics norteamericanos que va a ser el eje de lo que iba a publicar Ibrea. El análisis que hicimos lo veíamos como muy riesgoso y queríamos tener una especie de eh, algo que no fuera tan peligroso de publicar. Entonces decidimos hacer una revista así de anime más, que inicialmente la idea era que fuera algo no particularmente, era como algo pensado como muy comercial, pero en el momento que nos pusimos a hacerla, dije, no, no puedo hacer esta mierda así, vamos a hacerla completamente distinta y empezamos a modificarla, ponerle cosas personales, ponerle la forma de redactar mucho más sofisticada, le fuimos agregando secciones y demás, hasta que quedó algo súper raro. Y que entre todo lo que iba a ser lo menos destacado de la línea que vamos a publicar, terminó siendo lo más interesante. Y efectivamente, los cómics norteamericanos que publicamos en ese momento no anduvieron, nos dieron un montón de pérdidas y nos salvó Láser. Y se convirtió en como el emblema de eso, y la fuimos mejorando, ampliando, etcétera. Y es raro. El nombre que tiene, tratamos de ponerle un nombre lo más simple posible que hubiera para que cualquiera lo pudiera recordar. No lo pensamos, no era algo elaborado. Incluso la idea era llamarle láser con S. Ah. El diseñador gráfico fue tan bruto que me lo metió con Z. Porque otro Bueno, y día quedó uno la se escribía marca. y quedó, y vos, sí, está bien, así, listo, bueno, sale con Z. Y nada, eso. Pero, a ver, viendo la perspectiva, lo que haber hecho láser es una de las cosas más interesantes Sí. que pasaron. Pero es eso, es como todo en la vida, a veces nace de un concepto que es completamente distinto y por cosas de quienes lo hacen o el momento, cosas, va mutando, se convierte en algo completamente distinto. Es, no sé, yo siempre digo que la vida en muchas cosas es contraintuitiva. Uno
trata de ser algo así súper idealista y demás y te termina saliendo a mierda, parece todo hecho para ganar dinero y demás. Después querés hacer algo para ganar dinero, súper choto, etcétera, y demás, y te sale el coso así súper profundo, poético, de sincero y demás. Es la vida, siempre es eso, te lleva por direcciones que son contraintuitivas. ¿Y cómo llegan a decidir no continuar el proyecto de la láser? No, eso fue forzado, fue una mierda. Eh, que fue en el año 2008. eh, no, la globalización avanza, Internet avanza, todo se conoce en todos lados. Y llegó un punto donde japoneses con los que Claro. estábamos publicando, eh, de los que estamos licenciando series, sobre todo la gente de Shueisha y Shogakukan, empezaron una campaña para que todas las editoriales que publicaban revistas que hablaran sobre anime dejaran de publicarlas. No es algo que nos pasó solo a nosotros o Mm, solo a Argentina, sino que fue una especie de campaña mundial al respecto. O sea, el discurso era que, bueno, si querés publicar nuestros mangas, no podés hablar libremente de ellos. O sea, si quieres publicar una revista así, tendrías que mandarnos todos los textos traducidos, aprobarlos, que nos gustara lo que es. claro. Era Sí, sí, básicamente engorroso. imposible. Lo que planteaban ellos era eso, un conflicto de intereses, que el mismo editor que tenía la licencia oficial de algo no podía estar publicando una revista informativa sobre ese algo porque le resultaba incómodo. Y ese fue un momento complicado, pues la verdad era lo más interesante que hacíamos. Y no sé, o sea, pero no, al mismo tiempo no podíamos, o sea, con la rueda armada y girando, no te podías dar el lujo de decir, bueno, no publico más los mangas y sigo No, con lógico. Láser, pues va a ser una masacre económica. Ya dejar de publicar Láser fue una masacre económica, Mm. pero de la que pudimos salir. Al revés, bueno, probablemente también hubiéramos podido salir, pero habría sí, quedado reducida a algo Sí, muy sí, sí. pequeño. Y visto en perspectiva, qué sé yo. Probablemente fue la decisión correcta, pero no estoy 100% seguro. La editorial publicó cómic americano, historieta nacional y hoy es solo manga. ¿Cómo es que se hace este viraje? Mm, no, a ver, no es que haya habido nunca un plan Mm, concreto de eso. Em, de hecho, no pienso que ahora publiquemos solo manga. Es como que está abiertas las puertas a publicar otras cosas y de cada tanto lo hacemos. Fue hace un año, publicamos uno de He-Man, que había publicado Dark Horse en Estados Unidos. Cada tanto hacemos un cómic argentino cuando sale. Ahora estamos serializando en plan webtoon sí. La Isla de los Inmortales, que va a salir luego recopilado como libro Ah, impreso. excelente. Y no sé, en el pasado estuvo el delirio de Annie, hemos publicado un montón de... No, no es que estemos, es más casual que otra cosa, o sea, si se nos dan las oportunidades de publicar cosas interesantes norteamericanas o argentinas o europeas, las tomamos, como ahora estamos publicando también un poco de cómic coreano a color y Sí. eso. No es que estemos con la idea de hacer solo una cosa, pero se dan circunstancias que a veces hacen que uno vaya tomando solo un camino, porque los otros, no sé, publicar Marvel, no, está Panini, qué cosa, Sí, sí, sí. DC, entonces cómics nacionales, no sé, tiramos por un lado, después cuesta que haya suficientes autores publicando una suficiente cantidad de cosas, porque les conviene más trabajar para el Sí. extranjero y eso, entonces... nada, pero no es que estemos pensados nunca había Ibrea como que sea una editorial solo de manga, es más, uno a veces se pierde en el día a día, decir, bueno, y bueno, hay que hacer esto y lo otro, y no se pone a buscar todo lo activamente que podría o otras líneas de negocio, pero me encantaría tener una Ibrea que publicara de todo. ¿Cuáles son los eventos más legendarios que recuerdes que organizaste? A ver.
que organizamos. No, es que tampoco hemos organizado tanto. Mm, La primera vez que recuerdo que organizamos algo fue el Expo Comics y Anime en el 2001, que justo tuvimos la buenísima suerte de hacerlo en la semana que se declaró en el Corralito, no sé si recuerdan, un evento económico sí, sí. catastrófico para Argentina, y tuvimos la buena fortuna de que el fin de semana principal de esa feria que hicimos en la rural sucediera exactamente ese fin de semana. No te puedo creer. De más está decir que fue la primera y la última de edición de Expo Comics y Anime en ese momento. Fue muy caótico, como no podía ser de otra forma. Y bueno, eso tampoco. ¿Qué eventos pensabas que iba a responder? No, no, te pregunto. Eh, Y también saber la perspectiva futuro con respecto a esto también. bueno, seguramente hasta hace poco estábamos organizando unas ferias en sociedad con otras personas y haciéndome con. Ahora esa sociedad se disolvió y la idea que tenemos es hacer una feria propia, seguramente Ibreality se llame. Pero eso no va a pasar este año, sino seguramente en 2026. Ese es el Excelente. plan. Ojo. ¿Cómo llega Ibrea a España? Que Bueno, estamos acá hoy. mm, eh, a ver, llega desde el no sé, de estos días que me conociste, ves que yo soy súper tranquilo, bueno, hasta que me pongo mal y me enojo, y digo, no, esto tiene que ser así, porque yo lo veo así, y va a tener que ser así. Bueno, me estaba rompiendo mucho las pelotas que los editores españoles mandaban ediciones españolas a Argentina, al momento que estábamos comenzando con el manga, y Sí, en ese momento el peso en Argentina estaba súper valuado y demás, y las cosas españolas eran más baratas. Y entonces pagaban derechos solo para algo para España, lo mandaba para Argentina, competían con nosotros algún mes antes de que lo íbamos a sacar, y estamos así siempre en una situación de desventaja. Por eso vengo acá a España, y digo, pero si esta gente tampoco que sea infinitamente mejor que nosotros, tienen más o menos la misma calidad, las mismas cosas, ¿no? Vamos a llevarle la guerra acá y compitamos de igual a igual, publicamos las mismas cosas en España, en Argentina, lo que se pueda, y así evitamos tener esa competencia actual. En ese momento en España había, por ejemplo, muy pocas ediciones de manga, sabía, pero no lo que hubo después. mm, Entonces había todavía espacio para entrar en eso. Después los editores españoles mejoraron muchísimo la calidad, que lo que digo en este momento, claro. se reaccionaron, tuvieron, ¿no? Hubo una evolución muy importante en España. Pues. Pero en el momento que empezamos todavía era muy incipiente y no había sentíamos además que le podíamos aportar algo a España, que estaba muy... en ese momento los dueños de las editoriales de España eran mucho más grandes en edad, tenían otra estructura mental Mm, y no habían crecido, por ejemplo, con el manga, o tenían prejuicios y demás. Entonces había mucho para aportar por ese lado, haciendo ediciones con mejor diseño gráfico, bien editadas y demás. Nos costó mucho, como todo. Uno primero siempre dice, sí, lo voy a lograr así, súper fácil y demás. Después empieza la realidad, como dicen en España, es tosuda, o sea, es muy hija de puta. Uno se cree que puede hacer cosas fáciles, pues le mm, cuesta muchísimo. Pero al final, si se mantiene la perseverancia y uno trabaja eso con sudor, con energía, pero también con un poco de dirección y idea clara hacia dónde quieres llegar, terminas logrando las cosas que querés. Y nos costó un tiempo, pero logramos tener un pedazo del mercado español que me parece súper interesante. Y, y nada, y mi relación con España es quizás la misma que tengo con Argentina. O sea, si tengo que hablar de España como grupo, no me cae bien, pero Argentina tampoco. O sea, no creo que yo siempre digo a las personas hay que tomarlas de forma individual. sí, O sí. sea, pues el grupo de los argentinos somos todos una mierda, los españoles son toda una mierda, los catalanes una mierda, pero separadas las personas individualmente encontrás un montón de argentinos copados, un montón de españoles copados, de catalanes copados o de cualquier país copado. Es, las personas hay que tomarlas individualmente. La masa creo que siempre va a caer antipática a la mayoría. ¿Cuál sentís que haya sido el mayor desafío de la editorial? Y hubo muchos. Eh, vamos a decirlo en orden.
Sobrevivir a la época del colapso de Argentina, del corralito, fue bueno. Ese fue un momento muy difícil. Sobrevivir al momento del cierre de Lázaro también fue otro momento muy complicado. Cuando nos empezamos a autodistribuir en Argentina, también fue un momento crítico porque tuvimos un impago grandísimo en ese momento, nos dejó muy débiles, pero al final bueno, se demostró que fue el camino más acertado. Y obviamente la última crisis que tuvimos fue la de cuando obligaron a cerrar todo con lo del COVID, Sí. pero también, como al final de cuentas, todas las crisis son oportunidades. Uno puede elegir si dejarse vencer o aprovecharla para eh, a- tener una mejor posición en ese nuevo mundo que se crea cuando hay un cambio radical de algo. Sí, sí, de hecho el momento de la pandemia sirvió para que mucha gente se encuentre con la lectura, encerrados en sus casas, volver a consumir, gente que por ahí se había desconectado, Sí, volvió, hu- se sí, sumó. hubo es como que, sobre todo en el mango, en la confluencia de un montón de factores al Mm, mismo tiempo, no necesariamente exclusivamente relacionados con esto, pero que pasaron al mismo tiempo, que era sí, que, por un lado, empezó a haber muchas series de anime en streaming, que eso iba a pasar de todas formas, pandemia o no pandemia. sí, La venta online fue el gran cambio, porque antes era un poco difícil conseguir el número uno de las cosas, dependías de que la comiquería de la actividad, cuando se desarrolló todo muy bien la venta online, de golpe comprar una serie pasó a ser fácil. Y el otro factor es uno de tiempo. Empezó a haber mucha gente de 40 y pico de años sí, que había leído manga cuando tenía 20, había dejado, ahora tenía de vuelta, estaba en otra etapa de la vida, quería volver a comprar las sí. ediciones, o iba por primera vez a la comiquería mucho tiempo y decía, oh, ahora es todo como hubiera querido que fuera a los Claro, 20 total. años, esto era lo que siempre quise, y volví a comprar. Ahora estamos como en el aftermath de todo eso, que es Sí, que ya la venta online no es una gran novedad, la gente ya no solo no está encerrada, sino que está deseosa de viajar, está viajando más que nunca, sí. y los que tenían ese factor nostalgia, bueno, ya la cumplieron, ya se publicaron todos los clásicos y demás, y estamos en ese momento que, bueno, hubiera estado bueno que esa etapa de bonanza durara un poco más de lo que terminó durando. Gracias, gracias. Mis fans están en todos lados. Todos lados. Me reconocen por la calle, están Obvio. ahí con la moto. Y, y bueno, nada, eso, qué sé yo. Y no quiero imaginarme las cosas que quedarán por delante, desafíos de acá hasta que algún día me jubile. Aunque no sé si me voy a jubilar. Creo que si un día me... No, yo me voy a morir delante de la computadora, así, Trabajando trabajando. Sí, siempre. sí, sí, sí. Ese es el plan de vida. No sé a qué edad, pero va a ser así hasta el último día. ¿Te apasiona tu trabajo? Sí, claro. Más que apasionarme, me obsesiona probablemente. Soy una persona que a veces, bueno, lo sabe todo el mundo, todos los fines de semana a veces trabajando, a las 3 de la mañana trabajando. Sí, supongo que eso es pasión. No, hay una frase que dice que uno le pone excusas a todo para no hacerlo. Dice, yo no puedo hacer esto por tal cosa. A lo que uno no le pone excusas es la pasión. Y seguramente eso me pasa con lo que hago, que no suelo ponerle excusa, decir, no, esto no se puede hacer. Es como, siempre siento, sí, se puede hacer, claro que sí, ¿cómo vamos a poder? Y supongo que eso explica eso, sí. Y contame, ¿cuáles son los sueños cumplidos de la editorial? Me imagino que Dragon Ball, Sailor Moon deben ser algunos. No, nunca lo pensé con series en particular, ¿no? Mm, Eso no. Lo, si hablamos de sueño cumplido, es eso, haber logrado que haya 300 comiquerías que venden las cosas o que todas las semanas haya novedades y sí, es algo más genérico, no es que quería publicar esto o así y demás, sino eh, cambiar un poco el entorno de todo. Esa fue
fue siempre lo que me movió más que otra cosa, no algo específico de tal serie. Leandro, para cerrar esta entrevista, te quiero hacer una pregunta íntima. No, no me mudé a Sitges por ser gay, lo lamento. Sé que tengo mucho gay appeal, pero no, soy hetero, lo lamento. ¿Te hace feliz Ibrea? Bueno, qué pregunta. Bueno, a ver, es como cualquier cosa que te importa en la vida, te hace feliz e infeliz, como te puede pasar con cualquier cosa que estás apasionado, con amigos, parejas, genera mucho y cualquier cosa que genera mucho es un arma de doble filo, te da lo mejor y lo peor. Es eso, cualquier cosa que tenga mucho poder emocional va a darte las dos cosas. Esa es ley de vida y Brea es eso para mí, es todo lo mejor y todo lo peor de la vida, punto, ¿no? Y lo acepto como es, sí, Gracias. de mucho.